característica como un platanito a veces, ¿no? Que la representa. Y la epidural, que igual la causa más característica es por un traumatismo, ¿no? Y esta se va a ver más como un huevo, si quieren, ¿no? Si quieren recordar las diferencias de estas hemorragias en las imágenes. Y bueno, eso a manera de resumen. Y luego algunas otras características, por ejemplo, clínicas, ¿no? Em, el inicio en una hemorragia intracerebral va a ser súbito, ¿no? Y en la hemorragia subaracnoidea también. Por ahí en lo que nos vamos a poder orientar clínicamente, como habíamos hablado ayer, el deterioro neurológico puede ser más rápido, pero en la hemorragia subaracnoidea, estos pacientes pueden presentar la rigidez de nuca, también fotofobia y hasta focalidad en algunos nervios del cráneo, ¿no? Por la localización misma más frecuente de los aneurismas. Y bueno, en subdural y epidural, generalmente pues el paciente va a tener el antecedente de trauma, ¿no? Y la evolución va a ser más subaguda, ¿no? Entonces eso sí nos va a ayudar un poquito a recordar o a pensar en qué tipo de hemorragia es. El libro nos muestra ahí un resumen también, que más o menos lo he mejorado un poquito más adelante, pero pues eso es algo que ustedes pueden revisar, no lo voy a volver a leer. Este, mm, y bueno, entre las hemorragias que no sean de origen traumático, ¿no? Sino de origen espontáneo, la principal causa que vamos a tener va a ser la hemorragia hipertensiva. La localización más frecuente se va a encontrar en los ganglios basales, puede estar en tálamo, en cerebelo, en puente. Esto es lo que nos va a orientar al obtener nosotros la tomografía hasta la probable causa del sangrado de nuestro paciente. Esta hemorragia puede crecer y puede invadir el sistema ventricular y lo que hay que tomar muy en cuenta porque eh, secundario a ello puede presentar hidrocefalia, ¿no? Que eso puede deteriorar mucho a mi paciente y puede ser un dato importante para tomar conducta, ¿no? Ya sea neuroquirúrgica o mantener más atención para la probable hidrocefalia o el tamaño de esta hidrocefalia y el deterioro mismo del paciente. Estos sangrados, sobre todo los que son de gran volumen, se van a transformar a un coágulo, lo que provoca un efecto de masa y eso puede provocar un desvío de la línea media, la herniación cerebral y además no se olviden que de forma periférica este sangrado también va a existir un edema cerebral, ¿no? Por la toxicidad misma de la sangre. Entonces, pues aquí les muestro una hemorragia que ahí como ven es más de localización basal, ¿no? Más en núcleos de la base. Y como ven ahí tiene, ¿no? Gran volumen nomás. Si volvemos a mirarla. Ahí. Se pueden ver ahí los ventrículos cómo se ocluyen, ya hay un poco de invasión en ventrículos, ¿no? Más bien no hay un importante desvío de la línea media. Entonces, esa es muy típica de una hemorragia de característica hipertensiva, ¿no? Em,
Esto, ¿por qué va a suceder? Por la misma ruptura de manera espontánea de las arterias penetrantes pequeñas. Y bueno, como les decía previamente, las zonas típicas donde vamos a observar esto va a ser en el putamen, ¿no? El tálamo, el cerebelo y el puente. La evolución misma de la hemorragia inicialmente va a ser entre los 30 y 90 minutos. En los pacientes anticoagulados, esta expansión puede ser durante mucho más tiempo. Sin embargo, eso no quiere decir que un paciente que no esté anticoagulado no va a crecer su hemorragia, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver algunos predictores que nos van a decir este riesgo de expansión del mismo sangrado. Pero pues teóricamente estos pacientes no anticoagulados generalmente se va a expander este hematoma en ese tiempo. Y los macrófagos que van a iniciar la fagocitosis de esta hemorragia va a iniciar a las 48 horas. Sin embargo, la, el que desaparezca por completo la hemorragia va a tardar mucho tiempo, ¿no? Y es algo que como les preocupa a los médicos y a los pacientes que quieren hacer una y otra vez las imágenes, pero pues cuando el paciente ya ha salido de riesgo, ya realmente eh, no va a pasar nada si todavía evidenciamos en la imagen el sangrado, porque como ven ahí, pues sí tarda mucho en desaparecer y los cambios radiológicos también van a tardar, ¿no? Entonces lo que tenemos que controlar, pues lo vamos a ir mirando en el resto de la presentación. Entonces, pues igual ayer ya habíamos hablado un poco de esto de la localización y la clínica, pero pues como podemos ver aquí, sí, la hemorragia estaría localizada en el putamen. Lo que vamos a encontrar en nuestro paciente va a ser la hemiplegia, que va a ser contralateral, la desviación de los ojos y sí puede producir un deterioro importante de la conciencia. Si encontramos hemorragia en tálamo, puede haber hemiplegia, pérdida sensitiva global, se puede presentar afasia si está en el lado dominante, alteraciones visuales y síndromes oculares. Y es muy importante también el síndrome de Jerin-Rusi, que es este dolor crónico que van a presentar los pacientes secundario a la lesión del tálamo. Luego vamos a poder observar si tenemos la hemorragia a nivel de la protuberancia, igual que puede haber un deterioro importante de la conciencia llegando a coma, las pupilas que estén puntiformes, que haya rigidez de nuca, hiperhidrosis, ¿no? Y un estado de enclaustramiento que pues igual lo habíamos conversado ayer. Si vemos la hemorragia en cerebelo, bueno, depende de la misma localización, pues va a ser típica la cefalea occipital o pues puede ser también holocraniana, ataxia, vómito, paresias oculomotoras, el riesgo importante de hidrocefalia, ¿no? Cuando se localiza en esta región es más riesgoso el que se presente una hidrocefalia y la herniación a nivel del tronco. Y luego, si tenemos hemorragias de tipo lobar, dependiendo de la localización de la hemorragia, también se van a presentar los síntomas clínicos. Entonces, en esta hemorragia, como ya lo habíamos venido hablando, el déficit focal va a ser de manera repentina. En esta sí va a estar más asociada a las crisis epilépticas. Sin embargo, si queremos comparar entre los tipos de hemorragia, va a ser más frecuente si están más corticales o si se trata de una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Además, se puede asociar a la disminución de la conciencia y se
va a relacionar también a síntomas de hipertensión endocraniana, que lo más típico va a ser la cefalea, las náuseas y el vómito. Em, bueno, aquí ya habíamos hablado un poquito de las causas clínicas, ¿no? Por ejemplo, imputame, la hemiplegia, ¿no? Que ahí es como repetir un poquito de lo que ya les había conversado, las hemorragias talámicas o en protuberancia, pues que es lo que vamos a ver ahí clínicamente. Y aquí, como ven, este es un paciente con hipertensión arterial sistémica descontrolada, que ahí, como pueden observar en la imagen, se va a evidenciar la hemorragia a nivel de puente, ¿no? Que es característico también de una hemorragia hipertensiva. También, cuando vemos hemorragias a nivel cerebeloso, estas, como les decía, van a iniciar más frecuentemente con cefalea. em, y como podemos observar aquí en el video, ¿no? Porque muy fácilmente va a obstruir el tercer, cuarto ventrículo, entonces hay mucho más riesgo de hidrocefalia, ¿no? Entonces es importante eso tomar en cuenta y el deterioro que pudiera tener el paciente. Y luego si hablamos de la hemorragia lobar, como les decía, dependiendo de la localización, pues vamos a tener cierta clínica típica, ¿no? Por ejemplo, si está a nivel del lóbulo occipital, puede haber importantes alteraciones visuales como hemianopsias. Si es en el lóbulo temporal izquierdo, vamos a tener afasia o delirio parietal, hemipoestesias, ¿no? Las alteraciones sensitivas que van a estar bien localizadas, que va a ser típico del lóbulo parietal. Si es más frontal, ¿no? Más focalidad de tipo motor. Y estas hemorragias, cuando se presentan en gran volumen, se va a observar el deterioro de la conciencia, que el paciente puede estar en estupor o en coma, porque estas provocan un desvío de la línea media y la herniación. Aquí vamos a observar otra. Buenas noches, doctora. Ujú. Disculpe la molestia. ¿Podría, Sí, por favor, una diapositiva anterior? Dármela nuevamente. no te escucho, no sé si ustedes me están escuchando, no te escucho bien. Buenas, Escuché buenas noches. buenas noches, doctora. Le pido un favorcito. ¿Podría ver nuevamente la diapositiva anterior, por favor? Sí, claro. Muchas gracias. La verdad, un ratito que estoy aquí que no puedo mover las diapositivas. ¿Esta? Muchas gracias, doctora. ¿Ya está bien? ¿Te la paso? Sí, muchas gracias, doctora. Le agradezco. Ok. Bueno, entonces aquí si bien la hipertensión va a ser de las cuestiones más riesgosas para que un paciente haga una hemorragia, también vamos a ver algunas características como en un paciente anticoagulado. Más si es hipertensión más anticoagulación, imagínense, ¿no? Las hemorragias pueden ser también más importantes. Ay, aquí estoy sufriendo un poco con el paso de las diapositivas, una disculpa. Y pues aquí les quiero volver a mostrar esta imagen. Vean cómo el efecto de masa importante que puede producir una hemorragia, ¿no? Ven ahí el importante desvío de la línea media, ¿no? Entonces, pues este paciente sí se puede deteriorar muy rápidamente. Luego, si bien tenemos como causa la hipertensión, igual
Dependiendo de las características de esta hemorragia, podemos sospechar de una angiopatía amiloide, ¿no? Entonces, si vemos hemorragias que sean más profundas, más en núcleos basales, vamos a sospechar principalmente de que esta hemorragia sea secundaria a hipertensión. Pero si vemos hemorragias que pudieran ser múltiples y sobre todo lobares, pues tenemos que también sospechar que esta pudiera ser secundaria a una angiopatía amiloide. Esta es más frecuente en pacientes mayores de 50, 60 años, ¿no? Y este se puede presentar de esta forma, ¿no? Este es un paciente con el diagnóstico de una angiopatía amiloide y como ven, va a ser ahí bien lobar la hemorragia, ¿no? Y de importante tamaño. Entonces, ¿qué es la angiopatía amiloide? Es el depósito de amiloide en la túnica media y o adventicia de las arterias de pequeño y mediano calibre de la corteza cerebral y las leptomeninges. Esto se va a asociar a una degeneración fibrinoide con la separación de la túnica media y la íntima, ¿sí? Que esto lo que va a hacer es como formar microaneurismas, ¿no? Y estos vasos van a estar muy debilitados por este depósito de amiloide con alto riesgo de hacer múltiples sangrados y pues no nada más vamos a observar hemorragias lobares, que es una de las características, pero también se puede presentar como hemorragia subaracnoidea, ¿no? Microsangrados, hasta microinfartos también, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de la angiopatía amiloide, se tiene los criterios de Boston 2.0, me parece que son los más actuales, donde tiene como criterios muy específicos, ¿no? Que finalmente la angiopatía amiloide como diagnóstico definitivo, nada más lo vamos a lograr por ahí con la tinción de rojo Congo, ¿sí? Ya en el estudio de la patología de la imagen. Y después, por ciertas características propias de los sangrados podemos tener sospechas de que se trate de esta patología, ¿no? Pero pues lo definitivo va a ser en el estudio patológico post-mortem. Luego también vamos a tener algunas otras causas de hemorragias, ¿no? Por ejemplo, si está relacionado al consumo de tóxicos como la cocaína, ¿no? Se puede presentar la hemorragia intracerebral. Eh, y también la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Que esto se va a asociar a la hipertensión aguda que se pueda presentar ahí y la vasculopatía reversible. También, como habíamos visto en una de las imágenes, las características de la hemorragia secundaria a la anticoagulación se van a presentar las hemorragias lobulares y también subdurales, ¿no? Aún en ausencia de trauma. También vamos a poder ver la de causa por tumores, ¿no? Estos mismos tumores pueden ser hemorrágicos y se puede observar esta hemorragia que va a ser intraparenquimatosa, ¿no? Y bueno, tienen como las características que van a ser más redondeadas, van a producir efecto de masa. Entonces, sí, también los tumores pueden ser una causa de hemorragia. Y ya con la encefalopatía eh, hipertensiva, vamos a ver el edema cerebral reversible posterior, más los síntomas neurológicos que van a ser agudos. Otra causa de hemorragia que también tenemos que tener en cuenta es la trombosis de seno venoso. Esta también se puede presentar con importante cefalea, la hemorragia intraparenquimatosa que va a tener edema. Este,
Y aún con la indicación de anticoagulación, ahí pues vamos a ver que también se puede presentar la hemorragia y es como un problema al momento de hacer el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Entonces sí, también tenemos que sospechar ahí cuando ahondemos en la clínica de los pacientes, entonces es también una causa importante a tomar en cuenta. Claro que si comparamos trombosis de seno, hemorragias de causa hipertensiva, eventos isquémicos, pues la trombosis de venosa cerebral va a ser como menos frecuente. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Pues principalmente con la tomografía, ¿sí? Ese va a ser el estudio importante que necesitamos. Como habíamos hablado en la clase previa, es el estudio más barato, lo que podemos tener de manera rápida y al momento de la actuación que podamos tener, pues lo más importante es la tomografía, ¿no? Diferenciar si es hemorragia o es isquemia. Em, Además, podemos solicitar un coagulograma, ¿sí? Em, También vamos a necesitar, después de 2 semanas del inicio de la hemorragia, la disminución del sangrado, ¿no? Que este va a ser poco a poco y ya se va a ver un poco más isodenso. Entonces es bien evidente cuando se ve como más hiperdensa la hemorragia que vamos a poder decir, esta es una hemorragia aguda, ¿no? Y otro estudio que también nos puede ayudar, principalmente para cuando estamos sospechando de malformaciones arteriovenosas y además cuando la sospecha, por ejemplo, en una hemorragia lobar, tenemos sospecha de una angiopatía amiloide, también tenemos que solicitar una resonancia magnética. Sin embargo, no va a ser el primer estudio que vamos a solicitar, ¿no? Por la urgencia, pues vamos a solicitar la tomografía simple nada más. También en la tomografía con contraste, un dato importante que vamos a encontrar es el spot sign, que ese va a estar dentro del score que nos va a ayudar a determinar el riesgo de expansión de la hemorragia, ¿no? Entonces, por ahí en ese momento sí es importante también tener la tomografía contrastada. En los pacientes con hemorragia intracerebral que presente datos de hipertensión endocraniana, pues sí, no debemos hacer una punción lumbar, ¿no? Sin embargo, en el caso de una hemorragia subaracnoidea, como habíamos visto ayer, es parte del diagnóstico si la tomografía no es determinante. Y bueno, un poquito más de lo mismo que les decía, ahí cuando pidamos laboratorios tenemos que mirar cómo están las plaquetas, el INR, el TTPA, y si hay interrogar, ¿no? O con esto ver si hay sospecha de alguna coagulopatía. Necesitamos también la glucemia, la función renal y si hubiera sospecha de drogas, también pruebas toxicológicas. Ya cuando hablamos del tratamiento mismo de urgencia en la hemorragia, lo primero que necesitamos hacer es la protección de la vía aérea, ¿no? Entonces, el ABC de nuestro paciente siempre en todas las urgencias que sean neurológicas es como la prioridad, ¿sí? Entonces, estos pacientes, como habíamos visto que tienen más deterioro de la conciencia, entonces es importante eh, tomar en cuenta que tienen riesgo de aspiración, ¿no? Y si los pacientes tienen un Glasgow menor a 8, pues la intubación es importante y tomar la decisión de atender rápidamente a este paciente. Si el paciente tiene vómitos activos, herniación o la dificultad respiratoria o irregular, entonces
también sería una indicación para la intubación de ese paciente y obviamente para que esté vigilado en una unidad de cuidados intensivos. Em, entonces, parte del tratamiento también, y una de las bases es el control inmediato de la presión arterial, ¿no? Ya en los últimos congresos ya también se habla del código de hemorragia cerebral, ¿no? Donde uno de los objetivos más importantes es este control inmediato de la presión arterial, que no se pierdan, la verdad, los minutos una vez que ya sabemos que el paciente o bien tiene la sospecha de una hemorragia, mantenerlo normotenso y más adelante vamos a mirar también em, los objetivos en cuanto a la presión arterial. Este score, ¿no? Es importante valorarlo para predecir la mortalidad de nuestros pacientes. Luego, igual las medidas de neuroprotección, si es necesario y dependiendo del tamaño de la hemorragia, si es mayor a 30 ml, pues también, ¿no? El tomar la decisión quirúrgica. Y bueno, no debemos utilizar corticoides para controlar el edema cuando se trata de hemorragias, porque pues esto no se ha visto evidencia y de hecho puede complicar más el cuadro de nuestros pacientes. Entonces es importante confirmar el diagnóstico por medio de la tomografía, ¿no? Para empezar a actuar. ¿Para qué nos va a servir la tomografía? Para definir la localización y el volumen del sangrado, el efecto de masa que esté haciendo el sangrado, si hay extensión al ventrículo o hidrocefalia y la necesidad de cirugía urgente. Y todo esto tiene que ser una toma decisiva muy rápida, ¿no? Este score este score para evaluar la hemorragia intracerebral es como el más usado, ¿sí? Sin embargo, hay varios de ellos, ¿no? Y es el mismo, aquí ha salido, creo que es un poquito borroso, no sé si es mi internet, es este mismo que vemos, ¿sí? Que va a tomar algunos datos en cuenta, por ejemplo, la edad del paciente, ¿sí? Si ven a más puntaje, mayor riesgo de mortalidad. Va a tomar en cuenta el volumen del hematoma, la presencia de hemorragia intraventricular, el origen, si es infratentorial de la hemorragia, porque pues en estos va a haber mayor probabilidad de complicaciones, y la puntuación en la escala de Glasgow, ¿no? Que eso pues nos va a dar el mayor riesgo que pueda presentar nuestro paciente. Y además de evaluar todo esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta cuáles van a ser estos nuestros predictores de la expansión probable de este hematoma, ¿no? Entonces, en cuanto a los predictores clínicos, podemos ver el nivel de la conciencia, si el paciente estaba tomando anticoagulantes orales y imagenológicos, vamos a ver este volumen que sea más allá de 30 ml, esta densidad que sea heterogénea dentro de la misma hemorragia, la forma mientras más irregular, igual, pues más riesgo de expansión si hay hematomas satélites y como les decía antes, el spot sign, que también vamos a hablar de eso. Es importante que conozcamos nosotros, por ejemplo, si no tenemos al especialista, que si obtenemos ya la tomografía, que todos nosotros podamos conocer cómo se calcula el volumen del hematoma, ¿no? Que eso pues ya ustedes le pueden comunicar al especialista, esta es una hemorragia quirúrgica, ¿no? Para tomar decisiones rápidas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tomamos en cuenta esta fórmula que es A por B por C
entre 2, que A va a ser el diámetro mayor en un corte axial. Esto va a ser en centímetros, ¿no? Entonces, como podemos ver acá en la imagen, em, como podemos mirar acá, ¿no? Entonces vamos a ver el diámetro mayor, que va a ser A, luego el diámetro mayor de manera perpendicular, que va a ser B, y C va a ser el número de cortes aproximado con hemorragia, ¿no? Que eso va a ser multiplicado por el grosor de los cortes, pero en centímetros, ¿sí? Y esto vamos a descontar el corte más alto y el más bajo, ¿sí? Sí, no hay que olvidarse que todas las medidas deben estar en centímetros, ¿no? Y eso, pues entre 2 y nos va a dar el volumen del hematoma. Luego el de spot sign, que está dentro de este score, es un hallazgo radiológico que últimamente se han estado haciendo muchos estudios en base a este signo, que es un hallazgo radiológico muy importante, pero este se va a observar en una angiotomografía, ¿no? En la que vamos a observar como vemos en la primera imagen, ahí tenemos la hemorragia y cuando se hace la angio-TC, vamos a mirar que dentro de la hemorragia vemos un puntito, ¿no? Un puntito que está como bien hiperdenso, ¿no? Dentro de la hemorragia, que eso va a significar que esta hemorragia todavía está activa, ¿no? Entonces, este va a ser un buen predictor de que esta hemorragia pues se va a expandir, ¿no? Y este es el resultado, ¿no? Que el spot sign ya nos estaba evaluando, entonces nos estaba avisando, es un buen predictor de la expansión de la hemorragia. Luego, entonces, em, para la expansión del hematoma, ¿no? Y hablando de su manejo, vamos a ver que hasta un 33% de los pacientes sin coagulopatía puede tener la expansión de la hemorragia dentro de las primeras 24 horas. El factor 7A recombinante va a reducir la expansión de la hemorragia, pero pues no siempre va a mejorar los resultados clínicos. Y otra cosa que se puede usar, y bueno, es lo que usamos acá porque es lo que tenemos, el ácido tranexámico. Sin embargo, sí se han hecho varios estudios alrededor de esto y pues el resultado o el beneficio clínico pues tampoco ha resultado tan significativo en algunos estudios y en otros sí, ¿no? Entonces, este está un poco controvertido. Vamos a mirar acá que, como les decía, lo más importante va a ser el control de la presión arterial, ¿no? Esta va a ser evaluada al ingreso y nosotros tenemos que controlar cada 15 minutos la presión arterial y hasta llegar a la presión objetivo, ¿no? Y controlar de manera muy estrecha por 24 horas y dependiendo de cómo esté el paciente, ¿no? eh, para determinar la frecuencia de la toma o si necesitamos ponerle, por ejemplo, un monitor, pues es muy importante, ¿no? Porque este sí nos va a ayudar a controlar mucho y a determinar el resultado que pudiera tener nuestros pacientes. En varios estudios de la misma forma se ha intentado determinar cuál sería esta nuestra presión arterial objetivo, ¿no? Sin embargo, no está establecida de manera categórica. Si es una hemorragia intraparenquimatosa, la presión arterial recomendada va a estar entre 150 a 220 milímetros de mercurio.
y hay que intentar el descenso agudo durante las primeras 6 horas, ¿no? A 140, ¿no? Y esto va a ser de forma segura. Esto lo que va a hacer es favorecer el resultado funcional de nuestros pacientes, ¿no? Y el ATACH-2 y el INTERACT son algunos estudios que pues, lo han recomendado de esta forma. La presión arterial, si es mayor a 220, el descenso debe ser más agresivo con medicación de infusión endovenosa continua. Y si la hemorragia es de origen subaracnoideo, la presión arterial debe estar menor a 160 milímetros de mercurio para evitar el riesgo de sangrado, ¿no? Que cuando es, sobre todo, como les decía, cuando esta está relacionada a un aneurisma, pues el riesgo es alto, ¿no? Está el paciente con una bomba prácticamente. Sin embargo, hay medicación que también hay que evitar, ¿no? Como el nitroprusiato, que este puede aumentar la presión intracraneal. Medicamentos que están recomendados van a ser la nicardipina, el labetalol y el esmolol, ¿no? Todos estos nos van a ayudar a controlar de una manera más rápida la presión de nuestro paciente. Ay, bueno, se volvió otra vez. Luego, es importante que, bueno, estos pacientes, de acuerdo a la gravedad, y de hecho la mayoría deberían estar bien monitoreadas, ¿no? En una unidad de cuidados intensivos, donde es importante el monitoreo de la presión intracraneal, ¿no? Y bueno, ya habíamos hablado de esto un poco ayer también, donde la presión de perfusión cerebral hay que mantenerla entre 50 y 70 milímetros de mercurio. Es importante que se pueda elevar un poquito la cabeza a 30 grados. Si hay desvío de la línea media, riesgo de herniación o importante edema, podemos usar el manitol endovenoso, ¿no? Y también las soluciones salinas hipertónicas al 3%, que todo esto nos va a ayudar o son medidas de protección para nuestros pacientes. Igual vamos para el control de la hipertensión endocraniana. Es importante, como les decía, bien el manitol, las soluciones salinas. Si el paciente tiene hidrocefalia o un hematoma que esté en cerebelo y este sea obstructivo, es importante el drenaje ventricular, ¿no? Em, También es importante el monitoreo de la PIC en estos pacientes que estén en coma con desviación de la línea media o hidrocefalia, ¿no? Ya sabemos que la presión de perfusión cerebral de meta va a ser de 50 a 70 milímetros de mercurio. No está recomendado usar corticoides y la hiperventilación tampoco. ¿Cuándo vamos a tomar la decisión o nosotros vamos a decir, este paciente va a ir a un procedimiento quirúrgico? ¿No? Todo va a depender del volumen del hematoma. Entonces, pues lo que habíamos calculado o la fórmula que les había mostrado previamente es importante para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, si la hemorragia es menor a 1 centímetro, pues nada más se va a observar, ¿no? Dependiendo de la clínica también del paciente. Si no hay sintomatología característica de tronco, si el paciente está con vigilia, pues nada más se observa.
Luego, si está de 1 a 3 centímetros, pues la observación debe ser más cercana, ¿no? Porque estos pacientes, bueno, también dependiendo de la localización y de las otras características que habíamos hablado en la imagen, se puede ver el riesgo de hidrocefalia, ¿no? Y si esta hemorragia es mayor a 3 centímetros, pues es importante comunicarlo para el procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, además, en estos pacientes vamos a ver que si los hematomas son supratentoriales, la cirugía temprana no va a mostrar tanto beneficio, ¿no? Según estos estudios del Stitch 1 y el Stitch 2, e- excepto si hay deterioro neurológico progresivo, si los pacientes eh, tienen un hematoma lobar, o dependiendo también de la técnica de evacuación, si es mínimamente invasiva, puede ser mejor para los pacientes. Y si hablamos de hematomas cerebelosos, eh, la hidrocefalia por esta localización no se trata solo con drenaje ventricular, sino también requiere una evacuación del hematoma. Y luego la corrección de las coagulopatías, ¿no? Si el INR es mayor a 1,5, pues vamos a necesitar vitamina K o el complejo protrombínico o plasma fresco, ¿no? Y finalmente, si no tenemos todo ello, pues lo que tengamos a mano, ¿no? Que en la mayoría de los casos vamos a tener vitamina K. Si el paciente toma anticoagulantes directos como dabigatran, apixaban, entonces pues igual tenemos que considerar el uso de los antídotos específicos y pues que en nuestro medio no los tenemos. Y también tenemos que hacer esta corrección si las plaquetas están menores a 50.000. Y bueno, este es un poquito más de lo mismo que les decía. Entonces, en estos pacientes, a la hora del tratamiento es importante hacer énfasis en la identificación rápida del evento cerebrovascular, ¿no? Como habíamos visto, si es de origen isquémico para un tratamiento trombolítico y si es de origen hemorrágico, por el importante deterioro y el control rápido que tenemos que hacer de la presión arterial o de los factores que hayan producido la hemorragia, pues la identificación pronta es una clave. Luego, la realización pronta de la tomografía, pues que llevando al punto número 1, que es lo importante para prevenir este deterioro neurológico súbito, ¿no? Y todos estos factores de riesgo para la toma de decisiones. Y bueno, la Bolivia ya cuenta con algunas unidades de stroke, ¿no? Sin embargo, pues es importante socializarlo. Como les decía, si bien hay médicos con la capacidad de trombolizar a los pacientes, por la poca socialización, por la poca educación que tienen nuestros pacientes al respecto, pues muchos de ellos ya no llegan en ventana para hacer el tratamiento. Y bueno, es importante recordar que una de las diferencias más importantes entre un evento isquémico y el hemorrágico es que el evento hemorrágico puede llevar al paciente a la muerte en cuestión de muy poco tiempo, ¿no? Entonces, por eso es importante determinar rápidamente la etiología de estas patologías. Y pues eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Este tema sí es más cortito y ahí estoy atenta si tienen alguna pregunta. Buenas noches, doctora. Bueno, Quería hacerle una pregunta. En el tema del manejo del dolor, por ejemplo, si tenemos algún paciente que está con una hemorragia hipertensiva,
si bien hay que bajar bien el tema de la presión, también normalmente vienen con cefalea, ¿no? Una cefalea intensa, que casi siempre lo ponen en una escala 9, 10. Usted, doctora, ¿qué tipo de analgésico nos recomendaría con el tema de, pensando que es una hemorragia intra por hipertensiva? Ahí sí usas con potencia todo lo que puedas, ¿no? Si puedes ponerle tramadol, si puedes ponerle ketorolaco, todo endovenoso, ¿no? Porque es importante, todos sabemos que mientras tengamos dolor, pues la presión no se va a mantener controlada, ¿verdad? Entonces, todo lo que tú tengas, de hecho, hasta en hemorragia subaracnoidea, ¿no? Usamos mucho opioides, ¿no? Para, como tú dices, prevenir el dolor, que esto nos va a ayudar a mantener controlado el paciente. Entonces, todo lo que tú tengas para prevenir el dolor en importante dosis, si puedes combinar la analgesia, es importante, ¿no? Yo uso, pues es que el tramadol por ahí no lo toleran los pacientes, pero por su importante acción central ayuda mucho. Podemos usar ketorolaco, podemos usar metamizol, realmente lo que tengas a una importante dosis, por requerimiento y también de manera endovenosa y continua, pues todas te pueden servir. Gracias, doctora. Ujú. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, en la hemorragia subaracnoidea o hemorragia cualquiera de la que nos explicó, ¿es recomendable utilizar corticoides o no? No, no, no. En las recomendaciones, pues no es buena idea usar corticoides. En la hemorragia subaracnoidea, por ahí está discutido y pudiera haber algo de evidencia, pero pues realmente no está recomendado usar corticoides, ¿no? Y pues mucho va a depender de la escuela, ¿no? Tú te vas a encontrar que ya en la práctica hay grupos que dicen sí, nos ayuda, ¿no? Porque el edema que pudiera ser secundario a la misma hemorragia, pues va a ser mixto, ¿no? Va a ser citotóxico y también vasogénico. Entonces, que esto no nos va a ayudar tanto los corticoides, eh, pero principalmente nos van a ayudar cosas como el manitol o las soluciones hipertónicas principalmente, ¿no? Está bien, doctora, gracias. Voy a fijarme si aquí hay alguna otra pregunta. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿De cuál de las hemorragias que usted nos ha comentado es la que tiene riesgo de vida o la que podría avanzar rápidamente? Pues, ¿se acuerdan que habíamos visto el score ese? Mientras más grande y más se expanda el hematoma, pues ese te va a dar más riesgo, ¿verdad? Entonces, si está ubicado en fosa posterior, va a ser más peligroso. Si está grande y provoca hidrocefalia, o si provoca desvío de la línea media, o tiene características de que esa hemorragia se va a expandir, pues también es más riesgoso, ¿no? Entonces, pues depende de las características de la misma hemorragia. Ahora, tiene alta mortalidad, por ejemplo, ya saliéndonos un poquito de eso, la misma hemorragia subaracnoidea, ¿no? Pero por la misma etiología, ¿no? Y por la localización, cuando es secundaria un aneurisma, ¿no? Por ahí esos son los que tienen más mortalidad. Pero hablando de la hemorragia intraparenquimatosa, esta que es espontánea, pues va a depender de la misma localización.
Pues aquí, aquí había una pregunta sobre el manitol y mira, pues puedes calcular tú por peso, ¿no? Había una pregunta ahí sobre el manitol. Y pues nosotros más o menos así como esto es bien rapidito, ahí calculamos cuánto le podemos administrar a nuestro paciente y lo hacemos como en bolos cada 8 horas, ¿no? El manitol calculando ya por peso. Y luego la solución salina hipertónica, pues es con fórmulas también, ¿no? Si ustedes gustan, pues sí podemos en un tema que sea cortito por ahí mañana o cuando revisemos los bancos de preguntas para preguntas muy dirigidas, si pudiera enseñarles a usar la preparación de la solución hipertónica, pero pues sí hay que hacerlo con práctica para que entiendan. Mm, ¿Cuántas veces se da y cuántos días el manitol? Pues todo eso va a depender de los laboratorios de tu paciente, ¿no? Porque pues también tiene riesgos. La misma solución hipertónica, por ejemplo, si tienes un paciente con una hemorragia y el paciente es renal, entonces por ahí vas a decir, mejor no uso manitol, uso soluciones hipertónicas. Si tu paciente tiene hipernatremia o hiponatremia, igual no vas a decidir si será mejor el manitol o las soluciones salinas hipertónicas. Luego, cuando usamos soluciones salinas hipertónicas, no nos tenemos que olvidar controlar la osmolaridad, la anatremia de nuestro paciente, que debe ir cada 6 horas, cada 4 horas, ¿no? Entonces, el control sí tiene que ser muy estrecho para evitar las complicaciones. Entonces, sí necesitamos hacer todo eso. Y el descenso del manitol, pues generalmente nosotros tiende a no suceder nada si le ponemos cada 8 horas por 3 días y luego vamos bajando, ¿no? Luego cada 12 y así hasta retirar el manitol. Pero pues tenemos que ir mirando, ¿no? Si ya se altera, por ejemplo, la función renal, pues hay que retirar el manitol. Em, si es quirúrgico, cuánto tiempo de emergencia debe ser hasta quirófano, teniendo en cuenta que es una hemorragia quirúrgica, ¿será? Pues tiene que ser rápido, ¿no? Apenas tú lo evalúes, ya calculas el tamaño del sangrado, comunicas y apenas le avisas al cirujano y en lo que llegue ya tiene que resolverse eso. Pues son cosas que no se pueden esperar. De hecho, si ya se ha tardado mucho y el paciente está deteriorado, pues por ahí ya no vale la pena eh, que se realice la cirugía, ¿no? ¿En qué tipos de pacientes se puede usar el nimodipino? El nimodipino se usa en la hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático, ¿no? De hecho, sí es una hemorragia subaracnoidea, pero de origen, por ejemplo, traumático, no ha demostrado tanta evidencia. Pero el nimodipino, sí, en la hemorragia subaracnoidea es de primera indicación si es de origen aneurismático. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta y administrarlo. ¿Cómo diferenciar en una tomografía apoplejía isquémica de la hemorrágica? Pues por las densidades, ¿no? ¿Has estado en las dos charlas, Freddy? Pues mira, vamos a mirar acá. Si no he entendido bien tu pregunta, te voy a volver a leer. Isquémica de la hemorrágica. Pues mira, Freddy, es
como muy sencillo. Vamos a mirar acá una de estas. Entonces aquí no te vas a perder, ¿sí? Esta que se ve en esta imagen de tomografía de corte axial, vamos a ver esta imagen que si te das cuenta es más blanquita, eso se llama hiperdenso, ¿no? Que esta está desviando la línea media, entonces pues no te puedes perder, ¿no? Si es hiperdenso, estamos hablando de una hemorragia. Y si es hipodenso, estamos hablando de una isquemia, ¿no? Entonces, esa va a ser la gran diferencia en la tomografía, ¿no? No te puedes confundir. Y pues no sé si hay otra pregunta. Y bueno, yo creo que mañana sí vamos a ver Guillain-Barré y me parece que el lunes es demencias, me parece. Y ya con eso estamos y por ahí, como les decía, podemos tomarnos una clase más para revisar los bancos de preguntas, hay dudas que tengan y como para conversar o les pudiera o justificar algunas preguntas que tengan, que esas las pudieran ir reuniendo para que en la última clase las charlemos o alguna duda que haya quedado o que haya que aclarar. Entonces, pues ahí nos va a ayudar. ¿Sí? Entonces me parece que así pudiéramos aprovechar la última clase. Estaba pensando en darles